Bien, pues mi parte sería el tercer tema de este contenido, que es el almacenamiento electroquímico, pero teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho hasta ahora, para no repetir información, voy a intentar concentrarme en los materiales que se utilizan para las baterías y no para todos los tipos de baterías que nos han ido detallando, ¿no?, en las conferencias anteriores, sino solamente en aquellas de iones metálicos. Iones metálicos que incluirían baterías de iones de litio y de iones de sodio y otros sistemas todavía mucho más alejados de una aplicación práctica real, pero en los que se está investigando intensamente, como puede ser magnesio, calcio o potasio. Para comenzar con las baterías de los iones de litio, en la mayor parte de estos baterías de iones metálicos en general, muchos de los materiales de electrodo son compuestos de intercalación o inserción. Entonces vamos a revisar primero el concepto de intercalación, que tiene que ver cuando tenemos una estructura de un sólido donde existe mucho espacio abierto, como este que estoy señalando aquí, en el sulfuro de titanio 4, donde existen láminas de azufre, titanio, azufre, una lámina vacía, azufre, titanio, azufre, es un compuesto laminar, y en ese espacio entre los sándwiches de azufre y titanio, pues se pueden alojar distintos tipos de especies. Pueden ser especies atómicas, pueden ser moleculares, pueden ser iones, como por ejemplo los que tienen litio más que podrían ocupar estas posiciones. Además, ese proceso es una reacción de intercalación electroquímica porque supone cambios en los estados de oxidación de los elementos. Por ejemplo, el titanio, que estaría inicialmente como titanio 4, pues se reduce parcialmente a la medida que entra más litio en la estructura. Y por otra parte, los electrones pues proceden de la oxidación del litio metal. Este proceso de intercalación y muchos otros fueron desarrollados por Whittingham, que fue el premio Nobel, uno de los premios Nobel que ha mencionado Roberto en su presentación, y que en principio fue uno de los padres de la química de la intercalación, junto con otros investigadores en Francia, como Jean Roxel o Figlar, y es el autor de este libro, o el editor de este libro en realidad, que fue en el año 82 una Biblia de la química de la intercalación. Pues bien, este sulfuro de titanio frente al litio fue la primera pila que se resolvió en el año 1976 por Whittingham y que la tenéis aquí esquematizada: un ánodo de litio, un electrolito orgánico, un separador y después el cátodo de sulfuro de titanio. La celda se descarga, como podéis ver, a un voltaje comprendido entre 2,5 y 2 voltios aproximadamente, hasta que se agota completamente y ya cae el voltaje cuando tenemos un litio dentro de la estructura. A pesar de esa limitación, pues teniendo en cuenta que, como ya os he dicho anteriormente, tanto por Rocío como por Roberto, el litio es el metal más reductor, es el más ligero y tiene la mayor capacidad por unidad de masa, 3.862 mAh por gramo, pues la densidad de energía de esta batería resulta ser bastante elevada, 480 vatios hora por kilo. Estrechamente relacionado con este sistema es el del sulfuro de molibdeno. Lo que sucede es que, a diferencia del de titanio, donde los titanios están en una coordinación octaédrica, formada por 6 azufres, aquí los molibdenos están coordinados por 6 azufres que forman un prisma trigonal en vez de un octaedro. Además, se necesitan dos sándwiches enteros para definir la celda unidad completa, y el sistema es hexagonal, por eso se llama 2H. Bien, esta es la fase alfa del sulfuro de molibdeno, que cuando empieza a intercalar litio, pues se va transformando progresivamente en otra fase distinta. Hay una pequeña modificación estructural. No se conserva tanto la estructura como en el titanio, sino que el molibdeno pasa a ocupar también posiciones de coordinación octaédrica, dando lugar a la fase 1T, que sería isoestructural con el de titanio. Una vez que se alcanza esta fase, posteriormente se ciclaría a través de la fase beta exclusivamente, a través de esta fase exclusivamente. Se le extraería y se le volvería a insertar. La batería resultante sería como esta, y esta batería se llegó a comercializar en los años 70 por Moly Energy en Canadá, hasta que
supone que era una batería recargable, evidentemente, hasta que los accidentes y las explosiones y los incendios fueron demasiado frecuentes. Aquí tenemos un vídeo, el enlace al vídeo de YouTube donde se ve uno de ellos, y eso es consecuencia de la mala reproducción de la superficie del litio, que empieza a generar protuberancias que al final forman ramificaciones conocidas como dendritas y que pueden llegar a atravesar el separador, haciendo un cortocircuito, liberando mucho calor y haciendo que el disolvente orgánico entre en combustión. Por todo ello, la empresa Moly Energy pues se arruinó y tuvo que cerrar la producción de estas baterías. Sin embargo, simultáneamente, o un poco después, en los 80 ya, algunos autores, como por ejemplo Bruno Scrosati, pues desarrollaron un nuevo concepto de batería, que era el concepto de batería mecedora, o rocking chair en inglés. En ella lo que hacemos es sustituir el litio, que antes usábamos como ánodo, por otro compuesto de intercalación o inserción de litio, como puede ser este. Y el cátodo, en este caso pentóxido de vanadio, pues también sería el que se intercalaría durante la descarga de esta batería. Y este también es un proceso reversible. De todas formas, este ánodo es demasiado pesado y quitaría bastante densidad de energía, para lo cual en el año 83 ya Yasami y Toussaint propusieron la utilización del grafito como ánodo en este tipo de baterías vencedoras. El grafito puede intercalar litio, como puede apreciarse en esta ecuación, hasta un total de un litio por cada 6 átomos de carbono, ya que tiene que distribuirse de forma ordenada, como puede apreciarse en estas proyecciones de la estructura, para evitar repulsiones entre los distintos litios. Y eso conlleva una capacidad limitada a 372 miliamperios hora por gramo. Pero evidentemente, sea este compuesto o este elemento el ánodo, necesitamos un cátodo de alto voltaje para compensar el hecho de que estos ánodos trabajan a un voltaje ligeramente por encima del de litio metal. Y esos cátodos son los que descubrió John B. Goodenough, otro de los premios Nobel, y que desgraciadamente nos dejó el año pasado, ya cumplidos los 100 años. Entonces, en su caso, él propuso un cátodo que sería un óxido de litio y cobalto, que tiene también una estructura laminar con estos sándwiches que llevan en medio los litios, y que cuando se sintetiza por vía cerámica, lo que se obtiene es el compuesto ya con litio en las interláminas. Pero a ese compuesto se le puede quitar litio mediante un proceso de desintercalación también reversible. Aquí vemos que ha disminuido la cantidad de litio, eso se deja ver porque hay una zona blanca en la esfera, y esto conlleva una expansión de la red. La reacción completa la tenemos aquí y sería la reacción, en este caso, de carga de la batería completa. Pero vamos, en este caso es la extracción de litio y sucede a un voltaje suficientemente alto, entre 4 y 4,5 voltios, como para compensar un ánodo distinto al litio. El ajuste final de la batería de ion litio se debió a investigadores japoneses, y en particular a Akira Yoshino, que fue también otro de los 3 premios Nobel del 19. En su caso, pues tuvo la idea de combinar el material carbonoso con el óxido de litio cobalto, seleccionó materiales carbonosos de distinta cristalinidad hasta obtener los mejores resultados, e incluso propuso el colector de corriente para el cátodo como un papel de aluminio que era capaz de soportar todo eso. Eso llevó a una patente de Akira Yoshino, US Patent, que tenemos aquí, y finalmente la empresa Sony Energy Tech fueron los primeros en producir una batería comercial de iones de litio en el año 91. Desde entonces, bueno, vamos antes de eso mencionar ya brevemente lo que hemos visto antes, y es que en estas baterías pues tenemos nuestro ánodo de grafito, de carbono en general, nuestro cátodo de óxido de litio cobalto, y durante la carga de la batería los iones litio se extraen del óxido y se llevan al carbono. Y se extraen a través de un electrolito, que es generalmente una mezcla de disolventes orgánicos, como puede ser el carbonato de propileno, el carbonato de etileno o el carbonato de dimetilo, y las sales que son habitualmente perclorato de litio o hexafluorofosfato de litio en disolución.
Los electrones, evidentemente, tienen que viajar por el circuito externo y gracias a un voltaje aplicado externamente, porque este es el proceso que no es espontáneo. Contrariamente, durante la descarga, los electrones son los encargados de suministrar la corriente y los cationes litio viajan en sentido contrario, de manera que este movimiento de vaivén del litio de un electrodo a otro es una típica mecedora. Bien, el éxito es bien conocido y ya se ha mencionado aquí. Las primeras baterías de Sony solamente se utilizaban pues, para teléfonos móviles o portátiles o ordenadores portátiles o como mucho alguna cámara de fotos. Posteriormente y de vídeo, posteriormente pasaron a aplicaciones que exigían mayor potencia, como pueden ser, por ejemplo, las herramientas eléctricas o los drones, hasta llegar finalmente a lo que ya sabemos, el vehículo eléctrico híbrido en donde las baterías de ion litio por el momento son irreemplazables. Eh, También se ha aplicado sin duda para aplicaciones que requieren una mayor cantidad de material, como pueden ser aprovechamiento de las energías renovables, la red de distribución o incluso las baterías del hogar. Y toda esta versatilidad de las baterías de iones de litio se debe a esta curva que también nos mostró en su presentación anteriormente y que tenemos que oscila en este gráfico de Rabón, que se llama así, representamos la potencia específica frente a la energía específica y podemos ver que las baterías de iones de litio pueden tener mucha potencia, mucha energía específica o mucha potencia energética. Es decir, que pueden almacenar mucha cantidad de electricidad o liberarla con mucha velocidad. Esto difiere completamente de los sistemas anteriores, níquel cadmio, níquel metal hidruro, donde no existe esa posibilidad. Voy a mencionar también en esta presentación algunos resultados obtenidos aquí, como por ejemplo extender las baterías al óxido de litio-níquel, siguiendo los primeros trabajos de Claude Delmas en Francia, en Burdeos, que fue el que propuso el uso de este material, y donde aquí pues estudiamos su distribución iónica, que no resulta ser tan clara, es decir, que hay litio, puede haber litio en la capa del níquel o níquel en la capa del litio. También optimizamos algunos métodos de síntesis usando citratos precursores, que son los métodos que utiliza Sigma Aldrich actualmente, o las sustituciones isomorfas, por ejemplo, de níquel con cobalto, o un elemento no electroactivo como el aluminio, que sin embargo da más estabilidad y permite además un voltaje de trabajo algo superior. En los últimos años la evolución ha cambiado un poco en el sentido de que inicialmente el óxido que solamente tenía cobalto azul en la lámina del metal se fue sustituyendo por níquel y manganeso, dando, como se puede apreciar aquí, unas esferas tricolores que representan la probabilidad de encontrar cada uno de ellos, y eso permite un ligero aumento de capacidad, pero si además podemos añadir litio a la capa de los elementos de transición, estas esferas ya tendrían cuatro zonas, los cuatro colores que están aquí representados. Ese litio también puede permitir que la capacidad suba a 270 mAh por gramo. Y todo eso se desarrolló por Takeda y Amine a partir de 2014. Un segundo grupo de cátodos de alto voltaje serían las espinelas, también propuestas por Goodenough en el 83. Esta espinela lo que sucede es que contiene, es una espinela, la espinela, repasemos un poquito lo que es la estructura, son cadenas de octaedros, manganeso, oxígeno 6, que se entrecruzan y entre ese entramado dejan huecos tetraédricos donde se alojan los litios. Esos litios se pueden extraer tanto por vía química, por tratamiento ácido, como por vía electroquímica a 4 voltios y nos daría la espinela vacía, es decir, el óxido donde ya ha desaparecido todo el litio y que se conoce como la fase lambda del dióxido de manganeso. Pero teniendo en cuenta que aquí el estado de oxidación del manganeso es 3,5, intermedio entre 4 y 3, también es posible añadirle más litio a esta espinela y obteníamos este compuesto en donde existe también litio octaédrico. Esta versatilidad pues se tuvo en cuenta y ahí se han fabricado muchas baterías usando este sistema
y Guillomar Tarascón fue uno de los primeros que lo utilizó en una batería completa en petróleo, coque de petróleo frente a este sistema. También existe la posibilidad de sustituir parcialmente el manganeso por níquel y eso tiene consecuencias muy importantes porque el voltaje de trabajo sube a 4,8 voltios aproximadamente. Ese níquel está de manera ordenada sustituyendo al manganeso, lo que se aprecia por difracción de neutrones, y además da lugar a un mecanismo de transformación bifásico, es decir, que coexisten fases ricas y pobres en litio durante el proceso de carga y descarga. Algunos de esos resultados pues, se obtuvieron en este sistema. Un tercer tipo de cátodos, también de alto voltaje, también propuesto por Goodenough, fue el fosfato de litio y hierro. Son los cátodos con anión poliatómico, en los cuales pues su estructura está aquí descrita y en cierta medida es prácticamente una espirela, pero una espirela en la cual hemos cambiado el empaquetamiento de los átomos de oxígeno de cúbico compacto a hexagonal compacto. Eso define unos túneles donde los átomos de litio pueden moverse con mucha velocidad. Por tanto, este es un cátodo muy útil para aplicaciones de alta potencia. Y de hecho, muchos coches, muchos vehículos eléctricos que actualmente circulan utilizan este cátodo en sus baterías. El problema es que el voltaje de trabajo es un poco más bajo que los otros, es 3,5 aproximadamente en vez de 4, y que tiene mala conductividad eléctrica. Pero todo eso se puede mejorar. Claude Delmas estudió la facilidad con la que se propaga la desintercalación del litio y la comparó con una cascada de fichas de dominó, esto es el célebre jueguecito de poner muchas fichas de dominó una detrás de otra, empujamos la primera y van empujándose todas posteriormente, ¿verdad? También Tarascón estudió el mecanismo de transformación, observando que podía ser monofásico en determinadas regiones y dependiendo del tamaño de partícula. Por nuestra parte, estudiamos algunos recubrimientos del material con óxido de zinc para estabilizar su estructura, o bien con un polímero conductor como el PEDOT, porque como dije antes, este fosfato tiene ese problema, que la conductividad electrónica es muy baja. Otra opción fue sustituir hierro por cobalto, que permite, mediante unos métodos de síntesis, pues subir el voltaje de trabajo de 3,5 a aproximadamente 4,8, que es una subida considerable, aunque hace uso del cobalto. Respecto a los ánodos de las baterías de iones de litio, pues aparte del grafito cristalino que propuesto inicialmente, pues también se observó que materiales menos cristalinos, como por ejemplo carbonos duros, difíciles de grafitizar, como este que tenemos aquí, que siguen un modelo que se conoce como modelo de cartas caídas, propuesto por Dan, y que dejan, como se ve aquí, un volumen muy grande de huecos vacíos donde se puede alojar mucho litio. Y eso hace que sus capacidades superen, en muchos casos, a las del grafito cristalino. Se pueden contemplar en coques de petróleo más o menos cristalizados, en este caso procedentes de Repsol, en microesferas de mesocarbones que se preparan fácilmente mediante la reacción de resorcinol y formaldehído, o en nanotubos, estos en concreto de la empresa Antolín. Para intentar aumentar la capacidad, que, mucho más que lo que da la baja cristalinidad, pues lo que se recurrió es a otros ánodos que son aleaciones y compuestos intermetálicos de litio. Como puede apreciarse en esta tabla, hay muchos metales que forman aleaciones y compuestos intermetálicos con litio, y algunos de ellos pues tienen una proporción de litio muy grande, lo cual hace que tengan unas capacidades que son prácticamente la capacidad del litio metal, recordemos, 3861. Y en el caso del estaño, el aumento de la capacidad no es tan grande, pero sigue siendo 3 veces el grafito aproximadamente. El problema de estos ánodos es que sufren grandes cambios de volumen. Casi triplica su volumen el silicio cuando se intercala. ¿Por qué? Porque las fases intermedias con litio
y la fase última pues tienen una densidad, como puede apreciarse, muchísimo más baja. Entonces hay una expansión durante la litiación y una contracción durante la extracción de litio. Eso origina que se fragmenten las partículas de manera parecida a lo que sucede en un lago seco. Las láminas de arcilla se cuartean y pierden contacto unas con otras. Y esa pérdida de contacto eléctrico hace que la capacidad caiga en picado. Y eso es un problema que todavía está o trae de cabeza a numerosos investigadores hoy día. Eh, Se puede paliar un poco, y aquí hay una posibilidad propuesta por Higgins y Cui en el 2008, que era utilizar nanocables de silicio, de manera que esta expansión afectara fundamentalmente al grosor de esos nanocables y eso crea menos problemas de fragmentación. De esta forma consiguieron capacidades muy próximas a las teóricas. Por nuestra parte, lo que hicimos por aquí en Córdoba fue estudiar algunas aleaciones o algunos intermetálicos, por ejemplo, con cobalto y estaño, hierro y estaño, o cobalto y antimonio, comprobando que inicialmente se descomponían y el estaño o el antimonio liberado pues pasaba a formar intermetálicos con el litio de manera reversible. El compuesto estaño-antimonio es especialmente atractivo porque los dos elementos serían electroactivos en el sentido de que primero se rompe el compuesto, que tiene una estructura como esta, bastante sencilla, y posteriormente se forman los dos compuestos intermetálicos de litio con estaño y de litio con antimonio. Otro grupo de compuestos importantes pues son las estructuras tipo espinela, donde trabajan a un voltaje mucho más bajo que la espinela de manganeso. Por ejemplo, la espinela de titanio trabaja sobre 1,6, o sea que se puede combinar con un cátodo que trabaje a 4 voltios. Esta espinela la describió Zucco como la espinela cero tensiones porque da unos platos muy horizontales y muy poca polarización. Por otra parte, pudimos estudiar su intercalación y desintercalación química y electroquímica. Y otro ejemplo es el dióxido de titanio. En concreto, en la fase anatasa tiene una inserción reversible, especialmente cuando se prepara en forma de nanotubos de dióxido de titanio que se pueden preparar por anodizado de una lámina de titanio metal. De esta forma, aquí pues podemos tener la inserción de litio muy fácilmente a través del disolvente y también el movimiento de los electrones, ya que el titanio de la base es conductor. Y si comparamos un titanio liso, digamos, una lámina del titanio lisa con una lámina de nanotubo, vemos que la capacidad por unidad de área sube apreciablemente. Y si además lo combinamos con grafeno, podemos tener un comportamiento cinético excelente con carga de la batería en menos de un minuto, en teoría. Bien, para terminar con los ánodos de las baterías de iones de litio, pues simplemente mencionar que el Jean-Marie Tarascon en el 2000 propuso que algunos óxidos podían dar reacciones de conversión donde se destruyen y dan lugar a óxido de litio más metal de forma reversible. Y eso lo comprobó él con los óxidos binarios que aparecen aquí y se aprecia que a pesar de tener una irreversibilidad inicial muy grande, sí ciclan en ciclos posteriores. Aquí nos centramos en los óxidos mixtos de estos materiales y vimos que algunos de ellos, como el caso de níquel-cobalto o níquel-hierro, tenían reversibilidades muy próximas a los valores calculados de capacidad. También extendimos estos compuestos de inserción, perdón, de conversión a oxalatos y oxisales en general, oxalatos y carbonatos y malonatos de distintos metales como el hierro y el cobalto, observando también resultados interesantes con capacidades por encima del doble de la del grafito, por ejemplo. Eh, por lo tanto, ya hemos visto una revisión general que podemos resumir aquí de los materiales del electrodo. Tenemos para el cátodo los óxidos laminares, las espinela y los fosfatos y también algunos fluorofosfatos que no he mencionado. Y para los ánodos tenemos el grafito,
tenemos las aleaciones intermetálicas, los óxidos de intercalación y los óxidos de conversión. Respecto a los electrolitos, ya he mencionado los disolventes orgánicos y las sales más frecuentes, pero existe una posibilidad que permitiría reforzar más la batería y es utilizar electrolitos que no fuesen estrictamente líquidos, sino más bien polímeros con mayor o menor grado de viscosidad, entre los cuales pues, podríamos utilizar el PAN, el PVDF, el PEG, el PDMS, PMM, etcétera, con sales con aniones voluminosos como el triflato o el TFSI. Eso permitiría además romper con esta muralla de potencial que Goodenough mencionó en alguna ocasión y que hace que algunos compuestos de alto voltaje, como el de litio cobalto fosfato o la espinela con níquel, no puedan utilizarse porque alcanzan valores por encima del límite de estabilidad de los electrolitos líquidos. Entonces, Michel Armand fue uno de los que desarrolló estas baterías que hoy día se encuentran comercialmente. Aquí tengo un catálogo de distintas baterías de polímero que se conocen como baterías de iones de litio polímero o las LiPo. Voltajes 3,6, la capacidad, la energía específica está aquí y la vida en ciclos también. Bien, pero todavía se conseguiría más estabilidad si en vez de usar un polímero orgánico usábamos un compuesto inorgánico, un sólido inorgánico, puesto que la rigidez estructural de estos sólidos inorgánicos es significativamente mayor, ¿no? El problema de estos sólidos conductores iónicos es que normalmente su conductividad a temperatura ambiente está muy por debajo de la de una disolución de un conductor líquido en disolución. Entonces, a pesar de ello, se han examinado muchos, algunos con estructura tipo granate, como este óxido de lantano y circonio, o otros con estructura tipo perovskita, como este, el LLTO. También otros con estructura de conductores superiónicos. Los nasicones son los conductores superiónicos de sodio y poseen una estructura que veremos más adelante en las baterías de sodio, como esta de aquí, pero también se pueden contener con litio, entonces serían lisicones o tipo nasicón. También tenemos sulfuros que han dado unos resultados muy sorprendentes y que mucha gente tiene esperanza en materiales, como son los LGPS o este otro que tiene estructura de la argirodita. Bien, pues como vemos hay muchas posibilidades de avance todavía, pero seguimos teniendo los problemas que ya han mencionado los anteriores conferenciantes. Por ejemplo, la seguridad. Seguimos viendo noticias de un teléfono móvil, un ordenador portátil, un coche eléctrico, incluso un avión que prende fuego por culpa de sus baterías. Incluso algo tan sencillito como puede ser unos auriculares alimentados por baterías de ion litio pueden dar lugar a las quemaduras tan terribles que sufrió esta persona en un vuelo de un avión. Por lo tanto, algunos fabricantes de coches dicen que estas baterías son mercancías peligrosas, que no encuentran ninguna compañía de seguros que quiera asegurar su transporte, que hay que fabricarlas al lado de donde haya que montarlas en el coche. De ahí la tendencia a las macrofactorías de litio en todo el mundo, ¿no? Por otra parte, los problemas de distribución geográfica y de limitación de reservas totales, pues que conllevan, por ejemplo, aumentos del precio enormes en los últimos 20 años del litio y mientras que el carbonato de sodio, por ejemplo, que está debajo, pues prácticamente permanece constante. Y eso pues ha llevado a muchos a buscar otros iones para fabricar baterías de iones metálicos. Esos iones metálicos pueden ser alcalinos, como el sodio y el potasio, alcalino térreos, como el magnesio o el calcio, de post-transición, como el aluminio o el zinc. Tenemos aquí muchas posibilidades. Vamos a comparar también un poco cada una de ellas según sus propiedades. Si vemos, por ejemplo, su abundancia, pues su abundancia vemos que el litio es el menos abundante de todas estas opciones que he mencionado, siendo el aluminio el más abundante de todos. Precio. El más barato de todos sería el magnesio, que es considerablemente menor que el litio también.
Sin embargo, la capacidad gravimétrica por unidad de masa sigue siendo la máxima, la del litio, aunque el aluminio se le acerca. Mientras que la capacidad volumétrica por unidad de volumen, pues es la más alta, la del aluminio, considerablemente mayor que la del litio, por tener tres electrones que poner en juego durante los procesos redox. Sin embargo, el potencial redox del litio sigue siendo el más alto. Tiene un problema y es que forma aleaciones con el aluminio. Luego, entonces, los colectores de corriente de los ánodos no pueden usar este metal barato, sino que tienen que irse al cobre, que es caro y que además es uno de esos metales críticos que ha mencionado Roberto. Tiene una ventaja de que tiene una tecnología madura. Si nos vamos al sodio, que es el objetivo de Navastat, pues vemos que no es el primero de nada, pero sin embargo es bueno en todo. Entonces sería una opción bastante lógica, porque tenemos una abundancia grande, un precio moderado, unas capacidades admisibles, un potencial también, y no forma aleaciones con el aluminio. Luego, para los ánodos también podemos utilizar colectores de corriente. Aquí se ve claramente que el litio forma aleaciones en este diagrama de fases, el sodio no forma nada y el magnesio, sin embargo, volvería otra vez a formar. Eso ha hecho que muchos investigadores y empresas han considerado que las baterías de iones de sodio son una alternativa real, no a la sustitución total probablemente, pero sí a una sustitución parcial de las baterías de iones de litio y especialmente para el caso de las aplicaciones estacionarias, donde lo importante no es tener un voltaje muy alto, unas capacidades particularmente altas, sino más bien unos materiales asequibles y económicos con un comportamiento apropiado, ¿no? Como es el caso de las baterías de iones de sodio. Eh, de nuevo, al igual que hemos visto para las de litio, los avances en las baterías de iones de sodio han sido muy grandes en los últimos años y han sido debidos a avances en los materiales de electrodo. Para los cátodos vamos a encontrar óxidos laminares parecidos al que habíamos visto de litio y otros que tienen estructuras ligeramente distintas. Y estos son los óxidos que están siendo utilizados por startups y baterías, como pueden ser, por ejemplo, Faradion, que actualmente es británica, Faradion, que acaba de, vamos, se ha unido al grupo Reliance, que es indio, o por ejemplo las que utiliza Hailey en China, que todos ellos utilizarían estos cátodos. Tenemos unos cátodos que no habían para el litio, que eran los derivados del azul de Prusia, que están utilizando, por ejemplo, Altris en Suecia o Natron Energy en Estados Unidos, no solo para el ánodo, sino también para el cátodo, o KTL en China. Es decir, que hay otras posibilidades, por ejemplo, los nasicones que hemos visto antes mencionados como electrolitos sólidos, pueden ser también materiales de electrodo, de cátodos. Y fosfatos también y fluorofosfatos, como este que tenemos aquí, que son los que están utilizando, por ejemplo, Tiamat, la startup Tiamat, que hace poco en Francia, que hace poco, que la potenciada por Tarascon, sin duda que hace poco, mostró una herramienta eléctrica alimentada por una batería de iones de sodio que utilizan estos cátodos. Cuanto al ánodo, en vez del grafito, el grafito no es bueno, es mejor un carbón duro, de estos muy desordenados que hemos mencionado antes, aunque también existen aleaciones que se están estudiando, compuestos de inserción y compuestos de conversión. O sea que esta analogía entre el litio y el sodio ha favorecido mucho que el sodio se esté desarrollando con gran rapidez. Pasamos entonces primero a los cátodos de óxidos laminares. Tendríamos varias modificaciones estructurales. La otra sería la completamente equivalente a la del litio cobalto oxígeno 2, en la cual recordemos que tanto los cobaltos como los litios y ahora los sodios están en coordinación octaédrica. Pero existe una modificación distinta que se conoce como P2, donde los sodios ya no están en coordinación octaédrica, sino en coordinación prismático-trigonal. Y esos sodios, sin embargo, no pueden ser tantos como aquí, porque esos prismas trigonales no se pueden llenar completamente debido a repulsiones. Luego entonces tendríamos una estequiometría máxima de 2/3 de sodio.
lo cual implica que va a tener menos capacidad que un sodio, pero sin embargo la velocidad con la que va a viajar este sodio en esa interlámina va a ser mucho más rápida. Luego, este es una de las estequiometrías y estructuras preferidas para las baterías de iones de sodio. Existen otras, como por ejemplo la O2, que es parecida a esta, pero con dos sándwiches por celda unidad, o la OP4, que alterna sodios prismáticos con sodios octaédricos, sodios prismáticos y sodios octaédricos. Y estas son un problema, porque muchos de los P2, cuando se desintercalan, se transforman en estas estructuras, O2 y OP4, como puede verse aquí en la gráfica del lado. Entonces aquí tenemos distintas composiciones con manganeso, magnesio, níquel, hierro. Todas ellas pues presentan algún inconveniente. Aunque sean todas ellas P2, muchas de ellas pues se transforman, como vemos aquí, en O2, en OP4, en O2, en OP4, lo cual desestabiliza el sistema frente a un ciclado prolongado. Otras, por contra, lo que tienen es una química redox del oxígeno. Este óxido que aquí estamos en estado de oxidación formal de -2 se oxida a peróxido o incluso hasta oxígeno. Y eso, pues también desestabiliza el cátodo. Estas son las regiones que aparecen aquí en verde oscuro, que corresponderían y que están ausentes, afortunadamente, en estas otras. Luego, el compuesto de sodio, níquel, magnesio y manganeso es bastante interesante a ese respecto, aunque tiene la transición UP4. Dicho de otra forma, que hay mucho que investigar aquí y nosotros inicialmente aquí en Córdoba participamos en algunas modificaciones, por ejemplo, con síntesis con surfactantes o el uso de microondas para su preparación. O bien encontramos algunas sustituciones con zinc o una fase P3 también mejorada. Y ya dentro de lo que es el proyecto Navastat hemos estado realizando mejoras como puede ser la introducción de litio y disminución del contenido y eliminación del níquel, del metal crítico níquel de la estructura. O bien, en este otro ejemplo, pues habíamos eliminado completamente el níquel sin necesidad de introducir el dopado con litio. O bien, mejorar la conductividad con el polímero conductor y la estabilidad estructural. O bien también utilizar un compuesto de potasio laminar al cual le quitamos no todo el potasio y el potasio que queda hace de pilares que mantienen muy bien juntitas las láminas para que el sodio entre y salga sin que se deteriore excesivamente la estructura. Pasando a los fosfatos, en este caso los nasicones, esto es un nasicón, pero tiene vanadio y el vanadio tiene varios estados de oxidación, ya sabemos. Y entonces, eso hace que podamos oxidarlo y reducirlo a medida que sacamos o entramos sodio en la estructura. Podemos tener desde estar vacío hasta tener hasta 5 sodios dentro, ¿no? Y eso es debido a la estructura que tiene. La estructura Nasicon se caracteriza por esta unidad estructural que se conoce como linterna y que son dos octaedros vanadio oxígeno 6 unidos por tres tetraedros fósforo oxígeno 4. Estas unidades linterna se unen unas con otras, como vemos aquí, y definen muchos huecos donde alojar al sodio. Son unos huecos de distintos tipos, pero todos ellos interconectados. En este material nosotros hemos estudiado, por ejemplo, el efecto de la morfología de las partículas, como esta morfología erizo en la cinética, o hemos realizado sustituciones del vanadio parciales por otros metales. Por ejemplo, con aluminio y hierro se observa con mucha claridad, el cromo se observa con claridad la aparición de voltajes, de unos nuevos platos a voltaje más alto. También hemos sustituido el anión fosfato por silicato parcialmente, o estudiado los recubrimientos metálicos para mejorar su estabilidad. En el caso de los fluorofosfatos, también hemos examinado este compuesto de aquí, que como digo, atrae mucho a los grupos franceses de estas startups y en principio también se puede modificar su preparación haciendo uso de surfactantes y mejorando su comportamiento. Pasamos ahora a los derivados del azul de Prusia que hemos mencionado. En realidad pueden ser derivados del azul de Prusia o del blanco de Prusia. Los dos compuestos son compuestos organometálicos porque contienen el complejo hierro hexaciano, ferrato -4. Lo que pasa es que ese hierro
rato -4 lo puede compensar con un hierro 3 y un potasio o con dos potasios y un hierro 2. En todos ellos, como vemos, los octaedros de hierro hexaciano están aquí en marrón puestos y definen grandes huecos donde los potasios y posteriormente los sodios pueden moverse con facilidad, dando lugar a un material de aproximadamente unos 3,5 voltios de trabajo, de potencial de trabajo. Y estos se pueden sustituir, son derivados porque podemos sustituir los hierros por otros elementos. Por ejemplo, aquí tenemos en esta tabla una colección de estequiometrías de estos óxidos, de estos, perdón, derivados del azul de Prusia, donde vemos que podemos introducir manganeso y níquel, manganeso, níquel y hierro, en fin, etcétera, etcétera, cobalto. Hay muchas posibilidades. Y todos ellos se han probado frente a ánodos diversos como carbones duros o ánodos también con estructura NaSicón, etcétera, y dan una serie de capacidades y propiedades bastante interesantes que han atraído, como digo, a las empresas suecas y americanas. También tienen la posibilidad de trabajar en electrolito acuoso en algunos casos, lo cual permitiría pues hacerlo más seguro. En fin, que es una opción bastante válida. Pasamos entonces a los ánodos. Los ánodos, como digo, los favoritos ahora van a ser los poco cristalinos y además aquellos que no se cristalizan con facilidad como grafito. Nosotros empezamos estudiando eso en el 2001, donde contemplamos los negros de carbono como material de electrodo con una capacidad limitada. Posteriormente lo extendimos a las mesosferas microesferas de mesocarbones que mencioné anteriormente, que ya nos acercamos más a la capacidad del grafito, casi 300 mAh por gramo reversibles. Contrariamente, el grafito inicialmente fue desechado durante mucho tiempo para el sodio, porque tiene el problema de que al intercalar disolventes orgánicos, pues acaba rompiendo el grafito. Pero algunos investigadores sugirieron que utilizando otros disolventes, como por ejemplo el caso de la diglima que aquí aparece, pues podríamos estabilizar al sodio coordinado por esa diglima en el espacio interlaminar del propio grafito. Nosotros estudiamos este sistema estructuralmente y también observamos cómo se pueden alcanzar capacidades mucho mayores que con los electrolitos habituales. Dentro del proyecto Navastat, estamos estudiando en Córdoba la optimización de carbones obtenidos de biodesechos, por ejemplo, obtenidos a partir de desechos de café, aceituna, bellota, etcétera, optimizando en lo posible sus propiedades mediante un tratamiento ácido bastante sencillo que permite elevar considerablemente las capacidades y mejorar su estabilidad. Otros ánodos, insisto, al igual que los de litio, pueden ser aleaciones y compuestos intermetálicos. Aquí tenemos varios ejemplos. El plomo, el antimonio y el bismuto tienen la curiosidad de dar una máxima composición de sodio igual en los tres casos, sodio 3 elementos, y tener la misma estructura esta que tenemos aquí dibujada para el caso del bismuto, me parece que era esta. En cualquier caso, como vemos, esta es una opción que, no es, que para el antimonio se conocía para el litio, pero el fósforo y el bismuto no se habían desarrollado tanto. En el caso del estaño, podemos tener hasta 15 estaños por cada 15 sodios, perdón, por cada 4 estaños en esta estructura, que de nuevo sufre los problemas de cambio de volumen que habíamos dicho para el litio. Y el silicio, curiosamente, el silicio cristalino no es capaz de formar intermetálicos ni aleaciones con el litio. Solamente el silicio amorfo ha sido sugerido por Juan porque tiene muchos enlaces rotos en la estructura del silicio amorfo a los cuales se unen los cationes litio durante el proceso. Y en cuanto a materiales de conversión para los ánodos de ion sodio, pues nosotros describimos por vez primera un ánodo de conversión que fue la espinela níquel cobalto de oxígeno 4, que al igual que pasa con litio, se descompone y forma óxido de sodio ahora y los metales libres. Bien, pues con esa celda pudimos construir una batería completa que usaba este ánodo frente a un cátodo de óxido de cobalto y sodio, cuya capacidad, como puede apreciarse, es interesante desde el punto de vista del cátodo.
Bien, como digo, las baterías de ion sodio son ya una promesa real y hay algunas fábricas que se están empezando, e incluso se están utilizando en vehículos eléctricos. Algunos de esas Cattle ha utilizado sus baterías en algún vehículo eléctrico en China, lo cual significa que hay que moverse con rapidez. Y estamos en un punto crítico y no podemos abandonar esta tecnología como nos pasó en el caso del litio. Bien, pasando ahora a las baterías de otros iones metálicos que tengan una perspectiva de futuro mucho más alejada, podemos comenzar por un divalente, el magnesio, y comprobaremos que el magnesio tiene la ventaja de no formar dendritas, a diferencia del litio y del sodio. Pero sin embargo no podemos usarlo como ánodo porque es muy inestable en muchos electrolitos. Entonces, el concepto de batería de ion de magnesio tiene sentido, al igual que lo tenía en el litio y el sodio, a pesar de no formar dendrita. Eso ha hecho que muchos investigadores hayan propuesto numerosos sistemas posibles para los electrodos. Para los cátodos, uno de los más clásicos fue el pentóxido de vanadio, que se conocía desde antiguo. Posteriormente, Doron Auerbach en Israel propuso el uso de este sulfuro de molibdeno, que no es un compuesto laminar, sino un compuesto de Chevrel, que se conocen ahí, esa familia de compuestos. O también podemos encontrar óxidos mixtos de cobalto o polianiónicos de estos con silicatos, por ejemplo, de magnesio y manganeso. También podemos encontrar aleaciones del bismuto, el estaño, incluso el plomo ha sido propuesto o ha sido estudiado, más que propuesto, estudiado como material, y también materiales de desplazamiento que incluirían fundamentalmente el cloruro de plata, porque este sistema es parecido a las baterías de sodio-azufre o litio-azufre, que no he tratado aquí, pero que en principio también se están estudiando independientemente. A pesar de todo ello, el laureado Whittingham dijo que estos sistemas podían seguir siendo una curiosidad científica, salvo que consiguieran capacidades superiores a los 800 vatios hora por kilo, lo cual es complicado. Por nuestra parte, estudiamos algunos sistemas como óxidos mixtos de vanadio y sodio, como este que tenemos aquí, con voltajes relativamente bajos en baterías de magnesio. O bien esta espinela de magnesio y manganeso, que al igual que sucedía con la de litio y manganeso, se puede desintercalar e intercalar reversiblemente, dando lugar a la espinela vacía, lambda MnO2, pero en este caso lo que quitamos es un magnesio. Y el voltaje de trabajo es bajo, pero se puede combinar, por ejemplo, con una aleación de estaño-magnesio y da lugar a una pila completa de un voltio, que es realmente un voltaje bajo, pero que sirve de prueba de concepto de que el concepto de ion de magnesio es real o es posible, y aquí tenemos la ecuación completa, química completa. Otra posibilidad es utilizar los compuestos polianiónicos de sodio en una primera instancia, de manera que si partimos del NVP que vimos antes, el fosfato de vanadio y sodio, y le extraemos inicialmente el sodio, después le podemos insertar magnesio y sodio y tendríamos una batería que se conoce como híbrida porque tendríamos dos cationes distintos en ella, ¿no? Esto mismo sucede cuando sustituimos el vanadio con el cromo, con la ventaja de que el material resultante puede ciclarse a -15 °C bastante bien, como puede apreciarse aquí. O si usamos fluorofosfatos de vanadio y sodio, que de nuevo en determinadas condiciones, estos tienen estructura en túnel, ya no son nasicones, pero tienen la posibilidad de intercalar también sodio y magnesio. En cuanto al otro divalente, el calcio, solamente mencionar que de nuevo son muchas las posibilidades y que el propio Whittingham dijo en el 2019 que las baterías de calcio tienen un potencial mucho más próximo al del litio, porque además el calcio 2 más se difunde más fácilmente por ser más grande. Nosotros aquí hicimos también algún pinito con las baterías de calcio utilizando este óxido laminar de calcio y cobalto frente al pentóxido de vanadio, que es también capaz de intercalar calcio, como puede apreciarse, y el resultado de nuevo da una prueba de concepto, pero con un voltaje relativamente limitado, ¿no?
Bien, y finalmente, para acabar con estos potenciales a largo plazo, pues tenemos las baterías de iones de potasio, que el potasio es más pesado que el litio y el sodio. Sin embargo, sí puede proporcionar potenciales bastante elevados y han sido muchos también los materiales de cátodo y ánodo que se han examinado, incluyendo óxidos laminares con anhidros como este, parecido al litio cobalto oxígeno 2, óxidos laminares hidratados relacionados con la virnesita, óxidos bicapa sencillos e hidratados, como este que tenemos aquí para el caso del vanadio, oxalatos, fosfatos tipo nasicón, fosfatos de vanadilo, pirofosfatos derivados del azul de Prusia, también evidentemente el azul de Prusia ya llevaba el potasio en su composición, cógenos orgánicos, como este DPPZ, y cuanto a ánodos, pues fundamentalmente carbonos, que en este caso son los blandos, los que prefiere el potasio, aunque también el grafito y algún óxido y material de conversión y aleación. Pues como vemos, las posibilidades son múltiples y en el futuro veremos quién va ganando esta carrera entre distintas baterías de iones metálicos. Y de nuevo agradecer al proyecto Navastat y a los asistentes que hayan podido estar hasta ahora. Pues muchas gracias.